Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Toledanas. Hoy tendremos de nuevo con nosotros a Javier García Barroso, trabajador del metal, presidente del comité de empresa de CTS, responsabilidad que compatibiliza con la Secretaría de Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras en la provincia de Toledo. Bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo. Pues sin más preámbulos, vamos con la primera pregunta. En primer lugar, le quería hacer una pregunta un tanto personal. ¿Por qué decidió afiliarse a Comisiones Obreras? Bueno, pues en primer lugar vengo de una subcontrata importante de lo que es Alcatel, de la antigua Standard Eléctrica, donde algunos viejos conocidos actuales del sindicato pues venían a informarnos de lo que era el sindicato, de que tendríamos que hacer unas elecciones sindicales y bueno, y ahí me motivó un poco a saber cuáles eran mis derechos. Y bueno, pues es la sorpresa que te afilias, te llega información y esa información la traspasas tú a los demás compañeros con la importancia que te informan, ¿no? De tal forma que dices, oye, ¿por qué no nos agrupamos, por qué no nos asociamos más y estamos en el sindicato de comisiones obreras y hacemos elecciones sindicales y vas informándote de lo bueno que es estar afiliado, ¿no? La mayor sorpresa que me dio, nada más estar afiliado hace más de 30 años, pues cuando me llevó el libro del convenio del metal, ¿no? A mi casa y pude ver que, por sorpresa, algunas cuestiones que no tenía ni tan siquiera en mi centro de trabajo. Y eso fue lo primero que se fue haciendo, ¿no? Que se adaptase el convenio a la empresa, ¿no? Fue muy motivado, vamos, me motivaba bastante para mí, ¿no? Una de las medidas estrella firmada en el acuerdo de coalición y pendiente de realizarse esta legislatura es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media progresivamente, tras llevar más de 100 años con la jornada de 40 horas. ¿Qué opina Comisiones Obreras al respecto de esta reducción? Comisiones Obreras lo tenemos claro de que tener 40 horas semanales es echarle un tercio de tu jornada de vida al capital, ¿no? Y cuando lo piensas fríamente dices, bueno, descanso 8 horas, trabajo 8 horas y las demás 8 horas pues muchas veces las puedes pasar incluso en trayecto, yendo al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el sindicato entendíamos y lo hemos recogido en algunas negociaciones de convenios que efectivamente la reducción de jornada tiene que ser sí o sí, pero sí o sí por algunos motivos esenciales y egoístas incluso para el capital que no lo ven. Por ejemplo, en empresas donde tienen una jornada continuada y si la bajas de 8 horas, pues hay más productividad, hay más calidad en el producto y hay menos riesgos laborales. Eso es lo que no está entendiendo la patronal. Nosotros estamos viendo que efectivamente la jornada de trabajo se puede reducir, incluso a 35 horas, que lo llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo. Si esto llegase a darse, sería muy importante para, sobre todo, trabajadores que no tienen, que están fuera de convenio o que en su convenio todavía no lo tienen, ¿no? Pero hay también aspectos en la negociación colectiva que Comisiones Obreras lo lleva y en convenios provinciales también, y es muy significativo a la pregunta. Hay convenios colectivos del sector del metal que en jornada continuada de más de 6 horas tienen el tiempo de bocadillo, cuenta como tiempo de trabajo. Por lo tanto, ahí sacamos 1 hora y cuarto que nos computa como trabajo, pero lo que estamos haciendo es tomando nuestro bocadillo. No en todos los convenios tiene esto. O sea, argucias sindicales y de negociación colectiva siempre tenemos, las vamos planteando, pero bueno, si nos viene esta cuestión de forma del ministerio y se hace ley, pues mucho mejor, ¿no? Porque hay gente que no lo tiene. Pero siempre el sindicato va andando también y hay convenios que ya tienen esto y hay convenios que tienen 35 horas, ¿no? Desde Comisiones se ha propuesto que la jubilación anticipada con 4 años de antelación en lugar de los 2 actuales. ¿Por qué se debería aprobar esta medida? Hombre, actualmente tenemos que trabajar más de 38 años para poder jubilarnos a los 65 años. Y si no tenemos esta premisa de los 38 años, nos vamos a los 67. Que nos podamos jubilar y de forma que nos pueda restar la cotización, pues es una merma importante, pero te puedes ir 2 años antes. Que vaya 4 años es de justicia. ¿Por qué? Porque también cambian los tiempos. Nuestras generaciones a lo mejor sí que estaban trabajando y podemos llegar a los 65 años con 38 años trabajados. Pero habrá gente que no llegue, sobre todo en las generaciones más jóvenes, están mejor preparadas, tienen mayor estudio. Entonces, claro, si los topamos con los años realizados, aunque bajemos 4 años, llegar a 38 años también deberíamos de cortar ahí esa premisa, ¿no? Entiendo que efectivamente, sobre todo
hay que recapacitar para qué sectores, sobre todo hay sectores que tienen la misma ley para todos los sectores y eso no debería de ser así, quitando los que tienen coeficiente reductor, como pueden ser mineros, bomberos, etcétera, ¿no? Pero los otros componentes tienen que darse porque también dependiendo de en qué trabajo estemos, pues nos supone menos esfuerzo llegar a esta jubilación y en otros sectores cuesta bastante más. Recientemente, representantes de atención a la discapacidad en Castilla-La Mancha han manifestado en Toledo, convocadas por comisiones obreras, que su convenio lleva 3 años caducado. ¿Qué medidas reclaman estas personas? Bueno, estoy en todas las concentraciones y manifestaciones. Pues la verdad que la patronal es insolidaria, ¿no? Es muy respetuosa, sabiendo que estamos hablando de un sector muy precario, como es el sector de la discapacidad. Hay un convenio, Centros Especiales de Empleo, 3 años sin revisar, donde efectivamente pueden ser los sectores peores pagados de España, junto con el convenio de servicios. Que, bueno, como ahora ya las ETTs eran la peor situación laboral que podía encontrar un trabajador, ahora son las empresas de servicios que derivan de las ETTs que tienen que pagar igual trabajo, igual retribución, pues aquí pasa un poco este cuento en Capital Trabajo. Nosotros en los centros especiales de empleo, cuando así sean de las instalaciones del centro especial de empleo, entendemos que, bueno, que pueden tener el convenio que estamos reivindicando. Pero cuando estos trabajadores los traspasas a otras actividades, que está ocurriendo, trabajadores de un centro especial de empleo que están en un sector, en una empresa del metal, en una empresa de hostelería, en una empresa tal, estamos exigiendo en este convenio que se les pague lo mismo que los trabajadores donde están realizando esas funciones. Esto no está siendo así en el siglo XXI. En el año 2024, o sea que se están cerrando en banda y parece que los que menos están cuidando a la gente con discapacidad son la misma patronal que está obteniendo pingües beneficios del trabajo que realizan la gente con discapacidad y luego las subvenciones que están teniendo. La verdad que es aberrante, es para salir en los libros esta patronal, cómo pueden tener tan poca consideración social para los trabajadores que nunca debemos de olvidar que son el pilar más importante de estas empresas. Pero decimos, los trabajadores que estén en actividades donde llevan su trabajo, pues igual trabajo, igual retribución, desde el 900 sindical. Y eso está siendo muy respetuoso por parte de la patronal y están muy cerrados en banda y no sé cuál tendrá que ser la salida, pero el sindicato está ahí, siempre R que R, movilizaciones y tal, y bueno, pues nos quedará más movilización y claro, y obviamente la herramienta del derecho de la huelga. Recientemente, Comisiones Obreras Castilla-La Mancha ha publicado el informe sobre el mercado de trabajo y protección por desempleo de 2023, en el que se pone de manifiesto que nuestra región es la cabeza en brecha de género en personas beneficiarias de prestaciones. ¿Por qué cree que se da este fenómeno y qué medidas proponen desde Comisiones Obreras para cambiar esta tendencia? Bueno, esto sí que es una denuncia de nuestro sindicato. Entendemos que sin ser la comunidad autónoma que tenga esta medalla de oro, de tener la peor brecha entre hombres y mujeres a la hora de prestaciones por desempleo, pues es algo que hay que poner ahí, sobre todo mucho trabajo, ¿no? Entendemos que la brecha es una estructura donde las mujeres trabajadoras son las mayores afectadas a la hora de meterse al mercado laboral, tienen más dificultades, no pueden coger los trabajos y las ofertas de empleo que llegan porque siguen teniendo una responsabilidad mayor. Ocurre, o puede ser una de las conclusiones que también se pueden dar. La importancia de las mayores tasas de paro que también tienen las mujeres, eso es un síntoma de que efectivamente algo está fallando y ahí ya solo no depende de la sociedad, también depende de las herramientas políticas, sociales que tienen que dar las políticas de empleo, ¿no? Pues efectivamente aquí están fallando. Otra de las cuestiones, la temporalidad no deseada también, sobre todo de las mujeres. Se ven obligadas a estar en desempleo cuando a lo mejor no encuentran ofertas de empleo. También es verdad, seguramente, porque efectivamente tienen todavía mucha dependencia la mujer del núcleo familiar, donde efectivamente la mujer se hace también más responsable de llevar lo que es la casa, ¿no? Entonces esta colaboración tiene que empezar con una educación en los colegios para que efectivamente se dé lo que llamamos esta igualdad que quisiéramos todos.
y que no se ve luego a la hora de estudiar, de encontrar un empleo y de soltarse el arraigo patriarcal de lo que haces en las casas y tal, ¿no? Pero efectivamente, los resultados están ahí, no hay que decir nada. Los hombres es el 86% y las mujeres es el 61%, la diferencia está en 24 puntos. Es algo que tenemos que estudiar y tenemos que empezar a trabajar en ello, ¿no? Recientemente ha habido una polémica con FEDETO, la Federación de Empresarios de Toledo, por un bulo lanzado por esta respecto al absentismo laboral en nuestra provincia. ¿Qué puede decir al respecto de los datos reales de absentismo? Bueno, Comisiones Obreras lo primero que hizo es quedarse, perplejo. Lo primero porque no sabemos de dónde sacan los datos. ¿Y qué es el absentismo? Entonces, claro, si lo que vemos que ahí ha metido en un totum revolutum, ha metido pues bajas por IT, ha metido permisos retribuidos, ha metido las bajas por accidente laboral, ha metido un montón de cuestiones que entendemos que no se deben de meter en un absentismo del trabajo. Y bueno, si ellos quieren ver que eso se da así, pues ellos sabrán. Yo creo que eso es una cosa para ver también cómo es la patronal, de que menos horas en la hora de la negociación podemos bajar de las jornadas anuales, ¿no? Yo creo que FEDETO en este caso está siendo una federación, la verdad, en ese sentido, de que quiere que tener a los trabajadores trabajando muchísimas horas. Y eso efectivamente no se da así. Esto es directamente proporcional, no tienes que estar trabajando muchas horas para tener mejor rendimiento en el trabajo, para sacar mejor calidad, para no tener accidentes. Si seguimos trabajando de esta forma, seguiremos siendo los primeros, y eso no es de dónde sacan los datos, sino que es una realidad, y ahí hablo directamente que esto produce pues la siniestralidad laboral tan desmesurada que estamos teniendo en la provincia de Toledo. Desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha se ha reclamado la utilización del Pacto de Ferrocarril para acelerar el AVE Madrid-Lisboa, que está previsto que sea una realidad en 2030. ¿Por qué creen que puede beneficiar a Castilla-La Mancha y a la provincia de Toledo que se construya este AVE? Nosotros hemos pedido que se convoque el pacto del ferrocarril y que tengamos reuniones en el Ministerio. Nosotros entendemos que todavía pueden estar en búsqueda de qué estación tiene que tener la comarca de Talavera y qué estación tiene que tener Toledo. Pero desde el principio de, por ejemplo, en Navalmoral, pues tienes que hacer ahí la estación, puedes empezar ya a tirar las vías y hacer la estructura para Susana, porque si no, no llegamos al 2030, que es el compromiso que quiere hacer el Ministerio. Parece ser que si no empezamos a hacer esto antes, desde el sindicato pensamos que no vamos a tener la estructura ferroviaria para el 2030, nos podríamos ir al 2032. Entonces sí que efectivamente estamos teniendo reuniones y estamos exigiendo reuniones con el Ministerio para explicarles, mientras que se piensa cómo se pueden plantear las estaciones, de qué forma y dotarles de todo lo que tengan que llevar cada una, se pueden ir haciendo la infraestructura por donde va a pasar el tren, ¿no? Entonces, eso es un tema que tenemos que tener claro, que la exigencia para que sea lo más pronto posible es hacerlo de esta forma, si no nos vamos a ir muchísimo después del 2030, y para el 2030 todavía queda, ¿eh? Una pregunta necesaria tras la aprobación de la reforma laboral el año pasado es: ¿creen que sigue existiendo, a pesar de ello, fraude en la contratación laboral? Y si es así, ¿qué medidas se deberían de tomar? Hombre, claro que está ocurriendo fraude laboral en la contratación. El marco legal que tiene el estatuto es que efectivamente en España el trabajo se presume indefinido. Lo entendemos todos menos la patronal. La patronal, que busca, pues qué resquicio les queda para ver de qué manera tengo esa temporalidad. Creo que están siendo muy roñosos. Están viendo de qué forma, por no pagar un despido improcedente de 33 días por año, que en algunas cuestiones, en algunos casos puede ser hasta irrisorio, ¿no? Ya lo ha denunciado en Europa, diciendo que eso no es indemnizatorio. Cuando estás trabajando un año y te echan los jefes de una forma incluso injustificada, ganas tú la improcedencia, de que te indemnicen con algo irrisorio, que podemos estar hablando de 900, 800 o 700 euros. Eso es una vergüenza que efectivamente deberíamos de corregir. Pero dicho sea de paso, que no es caro, ponen trabas ilógicas, como la patronal utiliza argucias de los fijos discontinuos, de forma desmesurada. Tiene que estar claramente identificado en el contrato.
Y en el contrato tienes que especificar cuándo te vas y cuándo vuelves a esa empresa. El fijo discontinuo es un buen contrato, el negro sobre blanco, pero las argucias que están utilizando pues es una tropelía de marca mayor. No lo comprendemos. Y eso es un tema donde efectivamente vemos también ahí que hay mucho fraude por parte de las patronales. También las ETTs, a través de ETTs, también haciendo fijos discontinuos. Las ETTs tienen que tener la misma normativa legal que cualquier otro trabajador. Pues igual, los fijos discontinuos lo hacen mucho. Y además aplicando convenios, como me he referido anteriormente, pues yo tengo una ETT fulanita y hago un convenio estatal de servicios. Y eso tengo un convenio por debajo del mercado o por debajo de la actividad donde tenga un compañero que esté haciendo lo mismo. Tampoco podemos permitir que se hagan estas historias. Y sobre todo en contratos de formación y en prácticas para compañeros y compañeras que están estudiando y que realizan su primer trabajo. También vemos aquí cierta explotación y vemos también que efectivamente son contratos en fraude de ley cuando efectivamente lo haces con un desajuste total a lo que se ha hecho, ¿no? Pero el contrato en España tenemos que tener claro que es de forma fija lo que tenemos que estar buscando. La patronal que no quiera esto pues está fuera del mercado y tiene que ajustarse un poquito a normativa. Pues para terminar, damos paso a nuestra sección más desenfadada, más breve que un tuit, donde le diré una serie de conceptos o nombres y tendrá que responder con las primeras palabras que se le vengan a la mente. Muchas gracias. ¿Está preparado? Sí. Pensiones. Premio del trabajo. Igualdad. Necesidad social. Inspección laboral. Justicia. AVE. Red colectiva necesaria. ¿Y bulos? Bulos, como decía Eduardo Galeano, miedos de comunicación. Pues muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros y le deseamos mucha suerte en su labor sindical. Pues muchísimas gracias y siempre encantado de estar con ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar un programa más con nosotros. Esperamos que le haya resultado de interés y nos vemos en el próximo programa. Chao.